Bienvenidos al evento de socialización de normas técnicas de tecnología sin zanja. Les habla Ibe Natalia Torres Albarracín, ingeniera civil de la Dirección de Ingeniería Especializada, y les doy la bienvenida a este evento de las normas técnicas de tecnología sin zanja para su aplicación en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, las cuales han sido elaboradas y modificadas recientemente por la empresa, teniendo en cuenta que el proceso de normalización técnica es un proceso dinámico, participativo y consensuado. En el marco del proceso, gestión del conocimiento y la política de normalización técnica, la Dirección de Ingeniería Especializada informa que actualmente se cuenta con las normas técnicas NS 174, criterios de diseño para el hincado de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado; NS 175, requerimientos de construcción para el hincado de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado; NS 191, criterios de diseño para la perforación guiada con tornillos sin fin piloto; y NS 192, requisitos de construcción para la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. Estas normas recientemente han sido publicadas o se encuentran en proceso de publicación en el módulo de consultas del SISTEP para su visualización a través de la intranet o extranet de la organización. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Diego Raúl Calderón Ballesteros, ingeniero civil egresado de la Universidad Industrial de Santander, magíster en ciencias de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, docente de programas de maestría, especialización y pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado en el sector público, consultoría, construcción, gremial y en la academia. Autor de varias normas sobre tecnología sin zanja para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Tiene licencia como Professional Engineer del estado de Maryland, Estados Unidos. Ha sido becado por la República de China y la Universidad de Tsinghua en tecnologías para la reducción de la huella de carbono. Es asesor de entidades, ha sido asesor de entidades públicas como la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile. Ha trabajado en proyectos de rehabilitación de más de $10 millones con tecnología sin zanja en los Estados Unidos y ha sido conferencista recurrente en congresos nacionales e internacionales. De acuerdo con su trayectoria, su amplia formación y conocimiento en estos temas, ha colaborado significativamente a la empresa de acueducto y alcantarillado en la creación y modificación de normas técnicas relacionadas con tecnologías sin zanja. Y el día de hoy nos va a acompañar en esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que este evento está siendo grabado para su consulta posterior a través de la extranet de la página del Acueducto de Bogotá o en su canal de YouTube en la lista de reproducción de normalización técnica. Sin más preámbulo, damos inicio al evento de socialización. Muchas gracias. Bueno, gracias Ivette, muy amable. Gracias Ivette también por la presentación. Enciendo la cámara para los que no me conocen. He trabajado en la empresa desde el 2018 eh, y hemos venido trabajando en el desarrollo y la modificación de algunas de las normas que existían en tecnología sin zanja, pero sobre todo pues el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas normas en tecnología sin zanja. El día de hoy vamos a realizar la socialización de dos normas que son nuevas en la empresa, que es la NS 191 y la NS 192, que tienen relación con la técnica de Guided Auger Boring Pilot Tube, es decir, la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. En algunos casos, algunas personas lo conocen como perforación o hincado guiado o tubería o perforación guiada con tornillos sin fin. Y dos normas que ya fueron pues, generadas en el 2018 y que requerían una modificación, que son la NS 174 y NS 175, que son las normas guía, las normas base para la tecnología de construcción con pipe jacking o el soporte para otras tecnologías que utilizan el pipejacking como concepto de sistema constructivo. En esta presentación, pues les voy a pedir el favor que en el chat de esta sesión de Teams se dirijan al chat desde la sesión de Teams y consulten el único chat que hay hasta el momento. Creo que lo vamos a hacer de hecho en este mismo momento.
nos vamos y no sé si pueden ver mi pantalla, nos vamos al chat y en el chat está el formulario de apropiación de conocimiento en Forms, en Microsoft Forms. Son 5 preguntas de lo más sencillo del mundo. Las pueden responder ya, las pueden responder durante la presentación o la pueden responder al final de la presentación. Es muy importante para nosotros las respuestas, no importa si están bien o si están mal las respuestas, lo importante es la participación. Para nosotros es importante, hace parte del proceso de desarrollo de las normas de tecnología sin zanja y hace parte del desarrollo en general de cualquier norma en la empresa. No podemos obviarlo, por lo tanto es importante la participación de ustedes. Bueno, ahí quité mi videocámara para continuar más rápidamente con la presentación. Iniciemos. ¿Sí? En términos generales, sobre normas de tecnología sin zanja en la empresa, tenemos 2 normas fundamentales, que son la de criterios de selección de tecnología sin zanja para alcantarillado, la NS 189, la norma de criterios de selección de tecnología sin zanja para acueducto, que es la NS 079, déjenme saco acá la pluma, acá, ¿sí? La NS 189 para alcantarillado, la NS 079 para acueducto, que son criterios de selección de tecnología sin zanja, y de allí parten 3 grupos de normas. Normas de mantenimiento e investigación de redes con tecnología sin zanja, normas de construcción, rehabilitación o reposición con tecnología sin zanja, y algunas normas misceláneas o adicionales que hablan sobre materiales, ya sea para reparación de redes o materiales de tuberías que se utilizan en tecnología sin zanja. Entre las normas de mantenimiento e investigación tenemos, por ejemplo, de las más importantes, no las voy a mencionar todas, la de inspección de redes de alcantarillado, la NS 058. La norma, por ejemplo, de reparación de redes matrices de acueducto, la NS 059, que vamos a colocar la discusión en las próximas semanas. Los jefes de zona, directores, gerentes que nos acompañen en esta o que observen la grabación de esta presentación, pues recibirán esta invitación a colaborar en la revisión de la NS 059 pronto. La norma de estudios geotécnicos, la nueva versión, la de la NS 010, si la leen muy bien, también incluye algunos requisitos geotécnicos para los trabajos, digamos, de exploración geotécnica de suelos, caracterización de los suelos, específicamente para la construcción con tecnologías insanas. Digamos, las normas relacionadas con tecnologías de construcción, rehabilitación y reposición, se pueden mencionar algunas de las más importantes o más utilizadas. Por ejemplo, la norma de Tunnel Liner, la NS 078, es una norma que existía desde antes del 2018 y que modificamos hace un par de años, creo que el año pasado. Las normas de CIPP, que es una tecnología de instalación de una manga termocurada. Existe la norma NS 150 y NS 152, también son normas que existían antes del 2018 y que modificamos, si no estoy mal, hace como 2 años. Las normas de Spiral Wound Lining o enrollado o revestimiento por enrollado en espiral para alcantarillado, la NS 169 y NS 160. Las normas relacionadas con el reemplazo de tuberías de acueducto para redes locales y menores de distribución, la NS 167 y 168. Este reemplazo pues con pipe bursting, con rotura de tubería. Las normas que estamos discutiendo, que estamos presentando el día de hoy, que son las normas de pipe jacking para acueducto y alcantarillado, NS 174 y 175. Las normas nuevas, NS 191 y NS 192, que hacen relación o que son relacionadas específicamente con la tecnología de perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. Próximamente
tendremos disponible en el SISTEC, y pues también falta hacer la socialización de estas dos nuevas normas, la norma de reparación de revestimientos instalados ya sea con CIPP o instalados con Spiral Lining o con, digamos a futuro, con cualquier otro método de revestimiento interno de tuberías. No tiene número aún, de hecho, pues estamos a puertas de presentarlo ante el Comité Industrial. La norma de reparación de domiciliarias de alcantarillado es una norma que acaba de salir a discusión. Quienes hayan recibido, quienes estén también interesados en revisar este tema, por favor, nomás es que me escriban en el chat de esta presentación o que me escriban un correo electrónico si quieren participar y revisar el contenido de esta norma de reparación de domiciliarias. Me escriben a mi correo electrónico de la empresa, decalderonb@acueducto.com.co, y con mucho gusto les hago llegar una copia de la versión anteproyecto de esta nueva norma. Pronto estaríamos socializándola en el transcurso de este año. Y normas relacionadas con materiales que se utilizan en labores de ya sea construcción, rehabilitación o reposición con tecnología sin zanja. Tenemos, por ejemplo, norma de materiales para reparación de redes, que es NP 105, y dos normas que son sumamente importantes, que son de las más utilizadas en la empresa: la norma de tuberías de alcantarillado o para alcantarillado, la NP 027, y la norma de tuberías para acueducto, la NP 032, que tienen los requisitos para normas instaladas a zanja abierta y también los requisitos de normas instaladas con tecnología sin zanja. Bueno, esto es un repaso, digamos, un resumen más o menos organizado de el tema de tecnología sin zanja y cómo se ve esto reflejado en las normas técnicas de la empresa. Vamos ahora sí a entrar al grano con la socialización de las normas NS 174 y 175, que ya como Ivette lo mencionó, son las normas para ya sea diseño o construcción para linkado de redes de acueducto y alcantarillado. ¿Qué motivó esta última versión y modificación de la norma? Motivó la modificación de la N174 y 175 la generación de normas que utilizan el concepto del hincado de tubería de distinta manera, como por ejemplo la tecnología de perforación guiada con tornillos infinitudo piloto, que es la que vamos a hablar digamos, en la segunda parte de esta presentación. Esta tecnología de perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto utiliza el hincado de tubería como concepto, como parte de su proceso constructivo. Entonces, lo más conveniente fue modificar las normas NS 174 y 175 que hablan sobre hincado de tubería para poder generar un marco general de los requisitos mínimos del hincado de tubería que sean aplicables a otras tecnologías como la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto, o como otras tecnologías como la microtunelación. También la norma genera, o digamos, es hoy en día base de los requisitos generales para esas tecnologías que utilizan el linkado de tubería como proceso constructivo. Entonces vemos ejemplos, por ejemplo, acá, de el hincado de tubería con microtunelación. Este sería hincado de tubería con microtunelación porque utiliza una planta de separación de los lodos que se utilizan para remover el suelo de excavación y que pasan por medio de unos tubos por dentro, digamos, por medio de unas mangueras dentro de estos tubos de hincado, y el suelo es traído acá a esta planta de separación. Por un lado sale el lodo, por otro lado, o por un lado sale el suelo, por el otro lado se recircula el lodo, y esto sería conocido como microtunelación. Pero también hay otras tecnologías que instalan tuberías por medio de hincar tubos, es decir, por medio de empujar los tubos en el suelo, pero que utilizan adicionalmente otras cosas distintas. No utilizan una máquina tuneladora, como en este caso en microtunelación, sino utilizan herramientas de corte, perforadoras, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, es un diagrama, un esquema de lo que sería la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto en alguna de sus fases.
También hay otras tecnologías que se han utilizado en la empresa que son más sencillas, más, digamos, no tan complicadas, que es, por ejemplo, la perforación guiada, la perforación horizontal, perforación contenido sin fin horizontal, no es que sea muy guiada, pero es perforación horizontal con tornillo sin fin, que es la perforación con tornillo sin fin convencional, es decir, no tiene fases de ensanchamiento, que ya vamos a ver, pero también utiliza eso. Este equipo hinca las tuberías en el suelo a medida que con un cabezal de corte muy sencillo va haciendo la excavación. Y también utiliza el hincado de la tubería como dentro de su proceso constructivo. Entonces la NS 174 y 175 pues es la base de los requisitos generales para el empleo en otras tecnologías. ¿Cuál es el alcance de estas dos normas y cuáles fueron sus modificaciones, ¿no? La norma técnica de la NS 174, por ejemplo, establece los parámetros y criterios mínimos que deben tenerse en cuenta para el diseño de redes de acueducto alcantarillado con tecnología sin zanja por hincado como proceso, como tecnología o proceso constructivo. Se ha eliminado, por ejemplo, el tema de que sea específicamente la NS 174, específicamente relacionada con microtunelación, ¿sí? Porque ahora pues, la NS 174 es una norma que es base para otras normas o otras tecnologías que utilizan el hincado de tubería como proceso constructivo, no solamente microtunelación, estamos hablando, ahí hay bastantes. Y la NS 175 establece también los parámetros y criterios mínimos que se deben tener en cuenta, en este caso, para la construcción. En el primer caso, la NS 174 es requisitos de diseño y la segunda es requisitos de construcción. La norma o la modificación de la norma NS 174 y la norma NS 175 se realizó antes del 3 de septiembre, a mediados del año pasado, y se llevó a discusión entre el 3 y el 23 de septiembre del año pasado. Fue enviada a las gerencias y direcciones que se muestran ahí en pantalla. En ese momento, pues no se recibieron comentarios o observaciones a ese proceso de discusión. ¿Qué es el pipejacking? Digamos que más o menos lo he explicado en general. Cuando se habla en algún plano de que la instalación va a ser por pipejacking, digamos, por pipejacking, hay que ser un poco más precisos sobre cómo va a ser el método de excavación en el frente de ataque. Porque cuando uno dice pipejacking, uno puede decir muchas cosas, ¿sí? Si uno dice pipejacking y habla sobre el pipejacking como proceso constructivo, uno puede estar haciendo referencia a la microtunelación o puede también estar haciendo referencia a la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto, que es la norma, las dos normas nuevas que tenemos hoy, o puede estar haciendo referencia a la perforación horizontal con tornillos sin fin, que no tiene ningún, pues muy poco guiado, por decirlo, o ningún guiado. Y cada vez surgen nuevas tecnologías que adoptan el tema del hincado de tubería dentro de su proceso constructivo. El pipejacking como tecnología también existe. Vamos a leer aquí una definición. Es una técnica de construcción de túneles por la cual se hincan tuberías de diámetros iguales o superiores a 42 pulgadas, generalmente 42 pulgadas o superior, y la excavación del frente de ataque se realiza ya sea a mano, obviamente eso no se hace en la empresa, pero como definición cabe, es decir, se hinca la tubería y cómo se excava el frente de ataque, como sea, puede ser a mano, puede ser con una mini retroexcavadora en el frente, puede ser con una rozadora puntual, puede ser con una máquina tuneladora pues de las modernas, pero de distintas maneras se puede hacer la excavación del frente de ataque. Entonces, cuando uno en un plano coloca pipejacking solamente, pues queda a la incertidumbre cómo se va a realizar la excavación del frente de ataque. ¿Sí? Como vemos en la definición, se puede hacer inclusive a mano, pero también se puede hacer con una máquina tuneladora. Y si se hace con una máquina tuneladora específica, en un diámetro posiblemente de 42 o menor, podemos inclusive estar volviendo a la definición de microtunelación. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ser muy específicos con qué estoy hablando. En los planos generalmente se colocan pipejacking y en los ítems de obra
o en los ítems del contrato a veces se coloca payjacking, pero eso, hay una variabilidad de precios en el tema de payjacking muy grande porque se debe definir el sistema de, digamos, de excavación del frente de ataque. ¿Vale? Vamos a seguir hablando de este tipo de definiciones a medida que vamos avanzando en la presentación. Que dice el payjacking. Entonces, todas estas fotografías que están acá hacen parte de lo que es payjacking. Hay unas nociones de lo que es payjacking preconcebidas en algunos en la empresa, de que cuando hablamos de payjacking es esto, ¿sí? Esto es payjacking, pero es que payjacking también es esto, ¿sí? Y es que payjacking también es esto, ¿sí? No, pero es que este no tiene tubería de concreto. Yo siempre, todos los payjacking que he visto, los he visto con tubería de concreto. Esto es una tubería como de acero. No importa, ¿sí? Esto también, esto es un hincado de tubería. Lo que pasa es que la tubería es de acero. Y se llama otra tecnología. Esta se llama perforación horizontal con tornillos sin fin, ¿sí? Pero esta máquina, por medio de esta base, realiza el empuje de esta tubería dentro del suelo. Y si realiza el empuje de la tubería, pues esto es pipejacking. Esta tecnología que vemos acá, ¿sí? Esta es perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. Y están haciendo la segunda fase de perforación y están instalando una tubería de GRES, que en Colombia pues no tenemos fabricante de tubería de GRES para instalación a tecnología sin zanja. Es decir, esta fotografía no es en Colombia, pero hace parte de los procesos de pipejacking porque esta máquina con este bastidor está realizando el empuje de esta tubería dentro del suelo. Entonces, básicamente la definición o la característica general del pipejacking es que por medio de unos gatos se realice el empuje de la tubería en el suelo. Eso es lo más importante, ¿sí? Dentro del pozo de lanzamiento debe haber alguna manera como los tubos y la máquina tuneladora son empujadas dentro del suelo. Aquí en este pozo de ataque, o este pozo de lanzamiento, perdón, los gatos están puestos dentro del bastidor, en la parte de abajo del bastidor. Y la máquina utiliza esos gatos para, digamos, trabajar con este marco que está anclado en la parte de abajo para empujar la tubería. No digan, no, es que aquí en la parte de atrás no hay unos gatos, entonces como no tiene gatos acá, entonces no es pipejacking. No, es que los gatos no están ahí, en esta tecnología los gatos están en la parte de abajo. Bueno, pero eso es lo que es pipejacking, que en algunos casos digamos, si tiene algunos componentes específicos se llama microtunelación, si tiene algunos componentes específicos se llama perforación guiada con tornillos sin fin, también se puede llamar perforación horizontal con tornillos sin fin y también puede ser por sí solo hincado de tubería, pero para que cumpla como hincado de tubería por sí solo, pues deben ser diámetros superiores a 42 pulgadas, y se debe definir adicionalmente cuál es el sistema de excavación del frente de ataque. Este es un ejemplo clásico de lo que es hincado de tubería llevado a la aplicación en una tecnología que se llama microtunelación. Por ejemplo, para el caso de microtunelación, o sea, para que el proceso se llame microtunelación, se debe tener los siguientes componentes, ¿sí? Son componentes específicos para la microtunelación. Que se utilice una tuneladora que sea de balance de presión por lodos, ¿sí? O balance de presión de lodos, que el sistema de evacuación de los suelos o del suelo excavado sea por medio de lodos, por medio de unas bombas. Ustedes ven aquí las tuberías que llevan la bomba, que llevan el suelo en forma de lodo, lo reimpulsan, ¿sí? Aquí, y tiene una planta de separación de lodos. Aquí llega y cae el lodo, o perdón, el suelo, y tiene una planta de reciclaje de lodos, aquí que no aparece en la figura, pero son unas piscinas de recirculamiento de los lodos que vuelven y lanzan o mandan los lodos nuevamente al frente de ataque de la tuneladora. Entonces, tiene que tenerlo. Adicional, debe tener una oficina de, de control de la máquina tuneladora en el exterior. Entonces, para que se llame eh, microtunelación debe tener esos componentes y adicional debe tener el componente de
el hincado de tubería. Las tuberías deben ser hincadas. Si las tuberías no son hincadas, no se puede llamar microtunelación, ¿vale? Entonces, esto es una aplicación del sistema de hincado de tubería para el proceso o la tecnología de microtunelación. El pipejacking como tecnología como tal, pues como les digo, puede ser una tubería que es hincada con unos gatos, de alguna manera, que tiene un diámetro de 42 pulgadas o superior, en donde se debe definir cuál es digamos, la forma de excavación del frente. ¿Sí? Puede ser a mano, como decía, puede ser por medio de rozadora puntual, rozadora de ataque puntual, puede ser por medio de retroexcavadora. ¿Sí? Son estas dos opciones, digamos que no es que sean muy utilizadas a nivel mundial, ¿sí? Y de hecho, pues muchos las consideran inseguras y para, digamos, muchos de los suelos en Bogotá, pues serían muy inseguras utilizar estos sistemas de frente abierto, pero hay otras tuneladoras de frente abierto o escudo abierto, por ejemplo, esta que se ve aquí, que es una imagen del Pipejacking Association, que puede ser utilizada, por ejemplo, para la excavación en roca. Por ejemplo, el túnel de los Rosales. El túnel de los Rosales no fue construido con pipejacking, si no estoy mal, este fue construido con tunelación convencional. Pero fue construido en un estrato rocoso, ¿sí? Que seguramente se utilizó una tuneladora de escudo abierto. Pero si se hubiera hincado la tubería con una tuneladora de escudo abierto, estaríamos hablando de pipejacking, solo que con escudo abierto porque es un estrato rocoso. Y también hay otras tuneladoras que no utilizan el balance de presión por lodos, sino utilizan el balance de presión por medio de un anillo, perdón, un tornillo sin fin. Y digamos, la rapidez con la cual gire ese tornillo sin fin hace o genera el balance de presión de presiones en el frente de excavación. Estas máquinas se conocen como las máquinas FB. Y pues en ese caso sería hincado de tubería. Bueno, ya hemos hablado mucho de lo que es o qué es el hincado de tubería. Vamos a ver más al detalle lo que contiene la norma NS 174-175. Esto es un resumen de las últimas modificaciones de la norma NS 174. De las primeras modificaciones, pues el título de la norma cambió. Hoy en día se llama Criterios de diseño para el hincado de tubería en redes de acueducto alcantarillado. Se eliminó la palabra microtunelación del nombre de la norma NS 174. De manera general, se añadieron las normas NS 079 y NS 189, que son los criterios de selección, ya sea para alcantarillado o para acueducto, criterios de selección de tecnologías insanas. Se añaden las normas de perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto como referencia. Se corrigen algunos términos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos un término, pozo de entrada o salida o pozo de lanzamiento de extracción. Se hicieron algunas correcciones a esas definiciones. Se modifican los requisitos digamos que, de manera que esa norma, la NS 174, sea aplicable también a otros métodos o otras tecnologías que utilizan el hincado de tubería como sistema constructivo, por ejemplo, que sea aplicable a la microtunelación, pero que también sea aplicable a la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. Se incluyen referencias a las tuberías de jacking pipe. Las tuberías jacking pipe están puestas en la norma NS 027. Los requisitos de esa tubería están incluidos en la NDP 027. Se hace claridad que el estudio geológico geotécnico debe definir el método de excavación del frente de ataque, es decir, se debe definir cómo se va a hacer la excavación del frente de ataque. Eso debe quedar dentro de los productos generados por el consultor. En algún lado debe decir cuál es el sistema de excavación del frente de ataque más adecuado de acuerdo a la geología y la geotecnia del sector donde se va a utilizar el hincado de tubería. Si es, por ejemplo, con máquina tuneladora, entonces definir cuáles deben ser las ruedas de corte, cómo deben ser las ruedas de corte, si debe tener cuchillas, cómo deben ser las picas, es decir, ir un poco más al detalle en el estudio y en los diseños.
Debe generarse también, esto es algo nuevo, debe generarse un plano de resultados de ensayos SPT, debe generarse un plano también del perfil estratigráfico del suelo. Se hace hincapié en asumir que las arenas limosas bajo nivel freático pueden tener alta tendencia a ser movedizas, a ser arenas movedizas o a ser suelo movedizo. Y a que se debe utilizar el equipo de perforación adecuado, ¿sí? Frente cerrado, balance de presión. ¿Ok? Y se hace hincapié, esto sí es mucho más visible en la norma hoy en día, que en suelos arenosos, ni siquiera son limosos, ¿sí? En suelos totalmente arenosos, bajo nivel freático, se debe utilizar el empleo de mejoramiento del suelo. ¿Sí? Se debe hacer, por ejemplo, inyección con lechadas, se debe mejorar el suelo. En el caso de que se utilicen tecnologías de frente abierto, ¿sí? De excavación, de frente de ataque de frente abierto, se debe hacer algo para mejorar el suelo. No podemos hacer una excavación en un suelo arenoso bajo nivel freático con una tecnología de frente abierto porque se nos colapsa el túnel, ¿sí? Y ocurren cosas como estas que ya nos han ocurrido en Bogotá, en algunos proyectos, específicamente en un proyecto, y hay que evitar esto, y hay que evitar que ocurran estas cosas desde el génesis de las cosas, es decir, desde las normas, ¿ok? Y desde los diseños. Entonces, para tratar de evitar esto, se han hecho unas modificaciones mínimas en las normas para que tenga más hincapié este tema, ¿no? En arenas bajo nivel freático no se puede hacer excavación con tecnologías de frente abierto, y si se va a hacer hay que emplear técnicas de mejoramiento del suelo porque ocurren cosas como estas. Miremos en general los contenidos de la norma, ya vimos algunos de las modificaciones y esta presentación no tiene la finalidad de leer la norma línea por línea, pero sí me parece importante mostrarles los contenidos y hacer hincapié en algunas cositas que hay por ahí. Por supuesto que esta presentación no incluye todo lo que tiene la norma, es decir, aquí pueden faltar después dos párrafos, pero mi idea es mostrar parte de lo que contiene la norma NS 174. Importante en la parte de requisitos al inicio de la norma, que la norma técnica puede complementar otros requisitos para tunelación que empleen el hincado de tubería como proceso constructivo. Entonces, esta norma técnica complementa otros requisitos incluidos en otras normas que hablen sobre microtunelación, que hablen sobre la perforación guiada con tornillo sin fin y tubo piloto. Es decir, si hay normas como la NS 191, ¿cierto? Y la NS 192, que hablan sobre los requisitos específicos para la tecnología de perforación guiada con tornillo sin fin y tubo piloto, ¿sí? Esta norma NS 174 puede llegar a complementar esos requisitos. Próximamente, pues tendríamos las normas de perforación horizontal con tornillos sin fin, entre otras. Siempre hay nuevas tecnologías que utilizan el hincado de tubería. Entonces, también esta norma puede complementar los requisitos particulares para proyectos específicos, es decir, pueden haber requisitos particulares en los proyectos. No quiere decir que la norma NS 174 es la Biblia con respecto al tema de hincado de tubería, por supuesto que no. Pueden haber requisitos particulares traídos de otras normas o dependiendo del proyecto en particular. Como les digo, la norma NS 174 y ahora la NS 175 que vamos a ver luego, incluyen referencias a nuevas normas, ¿sí? Por ejemplo, la norma NS 079, que criterios de selección de tecnología sin zanja, la NS 189, también criterios de selección de tecnología sin zanja para alcantarillado, y las dos nuevas normas, la NS 191 y la NS 192. Se debe tener, por ejemplo, los principales objetivos del diseño, del hincado, es asegurar un trazado económico y seguro, dadas las condiciones del suelo,
proveer estabilidad a la perforación, túnel y sus accesos, proveer la protección a las estructuras adyacentes en la rasante, es decir, no vamos a hincar tubería por hincar. Hay que también proveer protección a las estructuras adyacentes. Si vamos a pasar cerca a una iglesia, ¿sí?, que de pronto fue construida antes de 1970 y pico, donde posiblemente la sismorresistencia no era muy aplicada, el diseño sismorresistente no era muy aplicado. Entonces, tener en cuenta esas estructuras que no tienen diseño sismorresistente, cualquier vibración producida por una máquina tuneladora bajo una cimentación puede generar problemas en las estructuras. Entonces, proveamos también protección. Proveer la capacidad de desempeñar el propósito de la perforación del túnel a lo largo de su ciclo de vida y prevenir inconvenientes o atrasos en la ejecución de obra por imprevistos asociados al tipo de suelo, condiciones de la rasante y obstáculos constructivos. Esto es sumamente importante, esto es algo necesario pues, en un proceso de diseño. Digamos que ese es el objetivo, un proceso de diseño es prevenir inconvenientes luego en la construcción también. Sobre la planeación del diseño para el hincado de tubería, se establecen unos pasos de la planeación del diseño para un hincado de tubería. Entre esos pasos o digamos temas que se deben cubrir en esa planeación está la determinación del trazado y el diámetro de la perforación o túnel, que no solamente están basados en la hidráulica necesaria, sino también están basados en unos requisitos digamos, del motor de la máquina tuneladora. Si se va a utilizar una máquina tuneladora y es un estrato rocoso, pues no podemos colocarle un motorcito muy chiquito porque no va a poder romper la roca, ¿sí? Entonces también depende del suelo al cual se vaya a enfrentar ese sistema de perforación. Y ese suelo va a demandar un torque necesario para poder romper ese suelo. Entonces, no solamente estamos hablando de requisitos, digamos, hidráulicos, el diámetro también depende del tipo de suelo. Revisión de las alternativas económicas seguras y óptimas, dependiendo del trazado. Realización de la campaña geológico-geotécnica. El cálculo de los asentamientos y determinar las estructuras a monitorear y el informe de planeación y diseño del sistema de instrumentación geotécnica. Estos son parte de la planeación. Se debe determinar esto. Determinar las condiciones de carga. ¿Sí? Las condiciones, no el cálculo, pero por lo menos las condiciones. Determinación de las características mecánicas, geométricas y químicas de la tubería a instalar. Y en análisis de constructividad del diseño. Sobre los estudios y actividades previas, durante el diseño se debe levantar la información de catastro, loteo, realizar el levantamiento de redes aéreas, muy importante, en muchos casos nos fijamos mucho en el levantamiento de redes subterráneas, que es muy importante tener ese levantamiento de redes subterráneas muy identificado, muy claro en dónde están. Pero en el tema de hincado de tubería también es muy importante hacer el levantamiento de redes aéreas porque se utilizan grúas. Y si esas grúas no se pueden colocar en el sitio donde dijimos que íbamos a colocar el pozo, pues nos toca hacer cambios, ¿sí? A pedir modificaciones contractuales para poder hacer el movimiento y el traslado de las redes aéreas. Entonces, para identificar la posición de un pozo de lanzamiento y de recepción, se deben identificar exactamente si hay redes aéreas que obstaculicen el uso de unas grúas. Levantamiento topográfico, como en toda labor de construcción y de diseño. Notificación a la comunidad afectada con suficiente anticipación. Intervención de zonas verdes y poda de árboles. Campaña geológica, geotécnica, estudios de suelos. Esto base a la nueva norma, o a la nueva versión de la NS010, que es la norma, la NS010 es la norma de la empresa de estudios geotécnicos. Y parámetros preliminares para suelos no cohesivos y cohesivos. Esto, digamos que se incluye algunas identificación de los parámetros preliminares. Ya vamos a ver en algunas diapositivas adicionalmente cómo se pueden prever cuál es el comportamiento del suelo según esos parámetros preliminares. La realización del estudio geotécnico y geológico de referencia para tunelación. Determinación o estimación del comportamiento del terreno en el frente de excavación y la estimación de la suficiencia local y el asentamiento de la rasante. Esto se incluye en la norma NS 174, cómo hacer la estimación de la suficiencia local y el asentamiento.
¿sí? Es una estimación, ¿vale? Pero debe determinarse cuáles serían las subsidencias y los máximos asentamientos sobre la rasante. Entonces miremos algunas cosas, por ejemplo, en la parte de determinación de los parámetros preliminares de suelos no cohesivos, se hacen referencias a, por ejemplo, utilizar los planteamientos específicos o la teoría para obtener valores de phi, es decir, los valores del ángulo eh, el ángulo de rozamiento del suelo y otras constantes por medio de planteamientos como los de González 1999, que son muy utilizados por las empresas de consultoría en la determinación de parámetros preliminares del suelo. Y con esos parámetros preliminares del suelo podemos identificar qué tipo de suelo es, si es un suelo muy suelto, medio denso, muy denso, dependiendo también del valor del N del SPT, es decir, el número de golpes en el ensayo del SPT en campo. Determinar cuál sería más o menos el peso del suelo en base al N del SPT. Esto sería pues para suelos no cohesivos, pero de manera general digamos que esto lo incluye la norma. En el caso de los ensayos SPT, cuando se encuentran rechazos, se debe determinar si ese rechazo de pronto es porque hay bolos. En Bogotá no es que tengamos la posibilidad de encontrar muchos bolos, ¿sí? Hasta donde he tenido la posibilidad de investigar el tema de suelos en Bogotá y los trabajos de packyacking que se han hecho en Bogotá en los últimos años, pues no hemos encontrado la presencia de bolos. Y esto es más como de alta montaña, ríos de alta montaña, pero pues no en estas regiones aluviales o digamos de las regiones como las que se encuentran semipantanosas de Bogotá. Pero en el caso de que se encuentren rechazos, se debe determinar la posible presencia de bloques o bolos. ¿Cuál sería la frecuencia, la distribución del bolo, el tamaño promedio de ese bolo, la forma, si es esférica, cúbica, la composición, sobre todo la abrasividad también es importante de esa roca y la composición de la matriz del suelo? Entonces, si el SPT pues, presenta rechazos, esos son detalles de lo que presenta la norma. En el caso de determinación de parámetros preliminares para suelos cohesivos, digamos como el peso específico, coeficiente de permeabilidad, resistencia al corte, deben determinarse en laboratorio, ¿no? No hay ninguna, digamos que es la mejor manera más bien. En suelos no cohesivos, determinar estos parámetros en laboratorio es un poco más complicado. Entonces, por eso se utilizan algunas guías como la de González 1999, pero en el caso de suelos cohesivos se pueden utilizar muestras inalteradas para conseguir estos valores en laboratorio. Se debe definir el tipo de comportamiento del terreno en el frente de excavación y esto es, digamos, la terminología utilizada en la tunelación en general a nivel mundial. Si es suelo firme, si es terreno deleznado o deleznable, si es suelo extruible, si es terreno movedizo, si es suelo cohesivo movedizo o si el terreno fluye como si fuera agua. Por ejemplo, si el terreno fluye, es una mezcla de suelo y agua que fluye dentro de la perforación o el túnel como un fluido viscoso. Es decir, esto sería más o menos esa idea de hacer una perforación bajo un suelo arenoso bajo nivel freático. Un suelo arenoso limpio bajo nivel freático posiblemente sería, el comportamiento sería, digamos, de un terreno que fluye. Entonces, dependiendo de lo que se encuentre, el geotecnista debe determinar cómo sería ese comportamiento del suelo en el frente de excavación. ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo debería ser? Y esto ayuda a determinar cuál es el sistema de ataque o de excavación en el frente de ataque. El comportamiento del terreno y la estabilidad en el frente de excavación para varias condiciones de suelo se hacen, digamos, algunas indicaciones en la norma, por ejemplo, en el caso de arcillas plásticas, se puede evaluar el comportamiento de las arcillas plásticas, que digamos lo que tenemos en Bogotá, estableciendo un factor de estabilidad NT y con este factor de estabilidad NT se puede, digamos, hay algunas fórmulas dentro de la norma para determinar cómo sería ese comportamiento de esas arcillas plásticas.
En el caso de arenas limosas, que también tenemos en Bogotá, entonces también se pueden establecer cómo se comportarían esas arcillas limosas dependiendo de si están sobre el nivel freático o bajo el nivel freático. Y aquí es donde tenemos la mayor cantidad de problemas en algunos proyectos en Bogotá. Arenas limosas bajo nivel freático. ¿Ok? Entonces tienen alta tendencia a ser movedizos y a fluir. Entonces se hace hincapié hoy en día en este tema porque hemos tenido grandes inconvenientes en obra. Y sobre todo, pues este tema, ¿no? Arenas limpias y gravas, ¿sí? Aquí estábamos en el anterior hablando de arenas limosas, ¿sí? Que simplemente tienen alta tendencia a ser movedizas y a fluir, pero en el caso de que sean arenas limpias y gravas, bajo el nivel freático, tenemos acá el tema de sobre el nivel freático, pero bajo el nivel freático se debe asumir que estos suelos actúan como suelos movedizos. No, ni siquiera tienen alta tendencia, sino que se deben asumir de raíz que son suelos movedizos y que van a fluir, ¿sí? Para evitar inconvenientes luego en obra. Entonces, hoy en día se ha mejorado esta descripción para que los diseños, pues las cosas queden muy claras desde el primer momento y que se defina pues el sistema de instalación de la tubería por hincado con los equipos idóneos para suelos movedizos y que fluyen. Sobre los requerimientos de diseño, vamos a pasar rápidamente por algunos. Se hace necesario que el consultor pues, evalúe los criterios de trazado y diámetro que se presentan en la norma, la profundidad mínima para la instalación de la tubería, la distancia mínima horizontal respecto a otras redes o estructuras. Todo esto está detallado en la norma NS 174. Los criterios de selección y localización de instrumentación geotécnica, la longitud de los cruces de carreteras o vías férreas, las dimensiones o características de los accesos, los criterios para conexión de colectores y domiciliarias, eso es importante. En las instalaciones con pipe jacking difícilmente vamos a poder hacer una instalación de una cometida. Entonces, tenerlo en cuenta desde el inicio del diseño que las conexiones deben realizarse a los pozos, ¿vale? Para que los diseños queden bien. Diseño de vías de acceso, en el caso de que los puntos de acceso a los pozos de lanzamiento o recepción pues, tengan dificultades, pues también se deben diseñar esas vías de acceso a los pozos. Y un requerimiento de diseño importante es tener las cantidades de obra muy claras. Sobre las consideraciones del diseño estructural, pues se hace referencia, esto es prácticamente lo mismo que estaba en la primera versión de la norma NS 174. El consultor debe estimar las cargas, ¿sí? Las cargas de presión vertical del suelo, presión lateral del suelo, presión del nivel freático, carga viva, carga muerta, bla, 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 ¿vale? Y adicionalmente cargas externas axiales, es decir, cuando se está hincando la tubería, pues se debe estimar la carga por gateado. Es decir, en general se deben estimar todo este tipo de cargas. Generalmente esto se hace en base a la tubería que se va a instalar y más bien se define la tubería en base a las cargas, ¿vale? Entonces esto es más algo que realiza la empresa que vaya a suministrar los tubos. Pero también ayuda a definir cosas como por ejemplo en el pozo de lanzamiento, cuáles son los requisitos estructurales que necesitamos en el pozo de lanzamiento para poder tener, por ejemplo, la reacción de la carga de empuje. ¿Cómo vamos a controlar la reacción de la carga de empuje? Y sobre digamos, como punto final en la NS 174 se establecen los entregables. ¿Sí? Los requisitos generales para la presentación de las memorias de cálculo se deben hacer entregables para el diseño preliminar, que incluyen cosas como el estudio de suelos, incluyen cosas como el estudio geológico y geotécnico, el levantamiento de redes, hacer inspección de redes a las tuberías que quedan muy cerca a la instalación con pipe jacking. Entonces se debe hacer la inspección con CCTV de esas tuberías porque, pues, para mirar el antes y el después de la tubería y determinar si hubo algún daño durante la instalación con pipe jacking. Se deben entregar los diseños de ingeniería de detalle, es decir, todos los planos, memorias, etcétera, cantidades de obra y, si es necesario, desarrollar las especificaciones particulares. Bueno, eso es en general la NS 174. Miremos las modificaciones relacionadas con la NS 175. También la primera modificación es el nombre de la norma NS 175, que hoy en día se llama Requerimientos de construcción para el hincado de tubería,
en redes de acueducto y alcantarillado, es decir, se removió el tema de microtonelación de acá. Al igual que con la 174, se añadieron las normas NS 179 y NS 189, que son los criterios de selección de tecnologías insanas, se dejaron como referencia. Se añadió una nueva norma europea, la 12336, que es requisitos de seguridad, más o menos requisitos de SST para maquinaria utilizada en túneles. Se incluyen términos adicionales como perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto, pozo de entrada, pozo de salida, inclusive pues el término de tecnología instana que no estaba dentro de la NS 175. Se modificaron los requisitos para que la norma NS 175 sea aplicable a otros métodos o a otras tecnologías que utilizan el hincado de tubería como sistema constructivo, similar a lo que hicimos en la NS 174. Entonces, la NS 175 es aplicable a la instalación por microturbinación, pero también es aplicable desde su generalidad a la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. Se mantiene el requisito de informe de localización final de los pozos de trabajo. Se revisaron los títulos de las normas de SST y se corrigieron los títulos, porque hay muchas normas de SST de la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá que han cambiado de nombre, entonces se revisaron y se modificaron. Se trasladan requisitos de entregas e informes a la especificación. Había una parte importante, grande, de la norma técnica NS 175 que hablaba sobre los requisitos de las entregas antes del inicio de construcción. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era el plan de manejo de aguas? Entrega las hojas de vida, de la experiencia del personal que va a trabajar en la obra, el informe de estado de la tuneladora, que la tuneladora, digamos, que no sea demasiado vieja, entonces muéstreme pues el estado de la tuneladora, cuándo fue que le hizo mantenimiento, todas esas cosas. Eso estaba dentro de la NS 175, pero hoy en día esos requisitos fueron pasados a la especificación general 109, que es la de instalación de tubería. Entonces, ahora están allá. Sigamos. Otros cambios en la NS 175. Se ajustan requisitos de inspección de redes con CCTV para las tuberías existentes de alcantarillado, ya que esos requisitos ahora están contemplados de mejor manera en la NS 058, que también fue modificada, en la norma de inspección de redes con CCTV. Se incluye el requisito de un registro diario de equipos de construcción y equipo auxiliar, es decir, se debe tener, y esto es costumbre de muchos contratistas de obra, pero es importante tenerlo también en la norma, tener los orómetros de los equipos que se están utilizando, es decir, tener un registro de los orómetros al inicio y a la finalización de todas las actividades diarias de obra. El registro diario, inclusive pues en obra se hacen los registros de consumo de combustible, pero adicionalmente en la norma, hoy en día sí lo requiere por norma el mantenimiento de los registros de los orómetros. Se aclara cuándo puede modificarse el sistema de construcción de los pozos de trabajo. Se incluyen nuevos requisitos con respecto al acabado final de la losa de fondo de los pozos de recepción y de lanzamiento. El muro final de reacción también se aclara sobre el aspecto del muro de reacción y sobre todo, digamos, la configuración del muro de reacción. Se indica que el contratista de obra es responsable de seleccionar la configuración final de la tuneladora y la perforadora, es decir, que los planos de diseño generan, digamos, un resultado para el diseñador, pero que el contratista de obra es el que va a instalar ese tubo y el que a la larga va a definir cuál es si va a adoptar pues el sistema de tunelación o de perforación o si va a proponer otro en base a nuevos estudios de suelo, ¿vale? Se incluyen descripciones exactas de tolerancias aceptables que creo que la vamos a ver hacia el final de la presentación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, digamos anticipándonos a lo que vamos a ver al final de la presentación. En el tema de tolerancias aceptables se hicieron grandes cambios, ¿sí? No son cambios menores. Estas modificaciones en la NS 174 y 175 fueron bastantes. Entonces, por ejemplo, para diámetros DN 600, bla, 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 ¿sí? No lo voy a leer ahorita, no tenemos el tiempo, pero se hace, digamos, claridad sobre las desviaciones horizontales y las desviaciones verticales máximas, dependiendo de los diámetros. Estos son las tolerancias máximas aceptables.
pero en el caso de que la instalación se desvíe por fuera de estas tolerancias máximas, pues habrá que hacerse una evaluación hidráulica para saber si la tubería va a comportarse adecuadamente o no. De manera general vamos a ver el contenido de la norma NS 175. Nuevamente, como lo veíamos en la NS 174, la norma NS 175 puede complementar otros requisitos para tunelación que empleen el lincado de tubería como proceso constructivo, como microtunelación, perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto, ¿sí? Lo que habíamos visto en la NS 174. También entre las generalidades se incluye la verificación de los parámetros de diseño, es decir, el contratista de obra debe verificar lo que hizo el consultor de diseño y deben seguirse las normas de salud y seguridad del trabajo que tiene la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Hay algunas actividades previas de obra que debe realizar ese contratista, por ejemplo, en el tema de socialización, licencias y PMT. Antes del inicio de la obra, pues se debe hacer el plan de socialización a la comunidad, se debe hacer el plan de manejo de tránsito, señalización de desvíos, es decir, terminarlo si es necesario, o desde cero, pues realizar la solicitud del PMT. Y obtener también otras licencias, permisos o autorizaciones. Por ejemplo, si se requiere cortar árboles, si se requiere tumbar un árbol, pues debe realizarlo antes del inicio de la obra civil. O por lo menos en la parte en donde va a empezar a trabajar. En actividades preliminares, se debe también realizar la determinación de las redes existentes, es decir, verificar la ubicación de las redes existentes. Es responsabilidad del contratista de obra el que no le pase nada a las redes existentes. Entonces, inclusive si tiene que hacer esta verificación con nichos, a piques de investigación, con georradar o demás dispositivos de localización, debe realizarlo. Y pues esto lo que está queriendo decir es que nosotros en la empresa debemos pagar por esto también. Debe generarse un ítem para la localización de redes. Si no se hizo a un nivel de confiabilidad alto en el diseño, pues entonces debe pagarse al contratista para que las ubique a un nivel de confiabilidad más alto. Limpieza e inspección con CCTV de redes existentes, esto pues específicamente para las redes de alcantarillado, para determinar, digamos, la condición de las tuberías adyacentes a la hincado de tubería. Requisitos generales de obra, ya durante la obra, pues, ¿qué se debe hacer? En los requisitos generales sobre el área de trabajo en campo, que debe ser organizado, que debe tener que debe mantener cerramiento adecuado, que debe mantener vigilancia, todas esas cosas que son generales en cualquier obra. Manejo y control de aguas, cómo es la implementación del programa de manejo y control de aguas. Ventilación y control de gases dentro del túnel, los requisitos. Requisitos de iluminación dentro del túnel. Los registros y reportes de actividades diarias dentro del túnel, es decir, inclusive aquí se colocó algo nuevo, que es el registro de quién entra y quién sale al túnel a diario. Entró una persona, se debe anotar el nombre de la persona, registro de EPS, registro de ARL, cédula, ¿sí? De la persona que entró. Y luego se debe hacer un balance. Obviamente, los que entraron salieron. ¿Sí? Entonces, persona entró, ¿a qué horas? 9 y tanto de la mañana. ¿A qué hora salió? A las 12 de la mañana. ¿Sí? Que quede un registro de personas que entraron y salieron del túnel. ¿Cómo se hace el tema de hallazgos arqueológicos en el caso de encontrarlos? ¿Y qué se debe hacer? Instalación de instrumentación geotécnica. Esto es bastante detallado en la norma NS 175. ¿Cuáles son las herramientas? Se indican en la NS 174 y cómo se instalan se indica en la NS 175. Y también el tema de planos de avance de obra construida. Para la construcción de los pozos de trabajo y muros de reacción se incluyen algunos requisitos de la excavación y construcción de los pozos. Se deben realizar dependiendo del tipo de suelo. La construcción de la losa de fondo, la construcción del muro de reacción y la construcción del portal de entrada y sello. Esto es para hacer el breaking y el breakout de la tuneladora o el sistema de perforación.
Entonces se debe, digamos, seguir algunos de los requisitos que se incluyen en la norma, que no tenemos el tiempo hoy en día para verlos al detalle. Los invito a que consulten las normas que están en la empresa, en el SISTEC, para que las lean al detalle y las puedan utilizar, digamos, en las labores diarias de la empresa. Los equipos y materiales para la instalación de las tuberías, entonces, sobre, por ejemplo, los equipos del frente de perforación, se deben utilizar equipos de frente de perforación XXX. Sobre los contenedores, oficinas para el control de la perforación, pues, cuáles deben ser y cómo deben ser. El sistema de guiado de la perforación, estaciones de empuje principal. Muchos de estos son específicamente relacionados con un sistema de perforación del frente, de frente de ataque. Entonces, algunos de estos no son aplicables, por ejemplo, para perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas también. Sistema de lubricación, las unidades de tratamiento y separación de lodos, en el caso de que sea, por ejemplo, por el sistema de microtunelación. Y en el caso de requerirse estaciones de empuje intermedio, cuándo se deben usar, cómo se deben usar y cuáles son las estaciones de empuje intermedio. Instalación de tuberías por hincado. ¿Cuál es el procedimiento de instalación de las tuberías? ¿Cuál es el procedimiento que debería seguir en la obra para la instalación de las tuberías? ¿Cómo se deben hacer el monitoreo de los movimientos superficiales con esta instrumentación geotécnica? ¿Cada cuánto se debería hacer y cómo? Antes del paso de la tuneladora, durante el paso de la tuneladora y después del paso de la tuneladora se deben hacer el monitoreo de los movimientos superficiales y se debe establecer un plan de monitoreo de los movimientos, un plan de monitoreo que en su momento en el 2018 lo llamé un plan AAA, un plan de alerta, acción y alarma. Entonces, cuando se llegue a una subsidencia X, digamos, implementar el plan alerta a los movimientos. Cuando se pase de ahí, llegue a otro nivel de subsidencia, se debe implementar el plan de acción de movimientos. Y cuando se llegue a un valor límite de subsidencia local por el paso de la tuneladora y los trabajos de tunelación, se debe implementar el plan alarma. ¿Sí? Es decir, el plan alarma es pare todos los trabajos de tunelación, deje quieta la tuneladora y salga todo el mundo del túnel. Ese ya es el plan alarma. Requisitos de aceptación, ya digamos en la parte final de la norma NS 175, las tolerancias aceptables, que más o menos ya mostré algunas de esas tolerancias al inicio o hace algunas diapositivas. La videoinspección con CCTV de las redes existentes y obviamente el túnel, ¿sí? Redes existentes para saber si durante la tunelación se alcanzó a deteriorar alguna de las tuberías existentes. Subsidencias locales y hundimientos, entonces hay que llevar el registro de dónde hubo subsidencias, cuántos fueron los milímetros de subsidencia que hubo en sitios específicos o hundimientos específicos en el terreno. Debe realizarse una prueba de presión hidrostática o estanquidad, dependiendo del diámetro del túnel, por supuesto, esto no es aplicable en diámetros muy grandes. Y por supuesto la entrega de los planos de obra construida en base a las normas de la empresa. Ya existen normas específicamente para este tema en la empresa Alcantarilla Bogotá. Eso es todo con respecto a las normas de hincado de tubería. Vamos rápidamente a mirar las dos nuevas normas. Norma NS 191 y NS 192 que hablan sobre los criterios de diseño para la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto y los requisitos de construcción para ese mismo sistema de construcción. ¿Por qué se desarrollaron estas dos normas? ¿Cuál es el génesis de esto? ¿Cuál es la idea? ¿De dónde salió el tema de desarrollar dos normas de perforación guiada con tornillos sin fin? Primero, porque, digamos, fue requerido por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente del 2017, en donde nos decían, desarrolle las normas de tecnología sin zanja que se están implementando en la empresa, y una de esas es la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. Tenemos otras por desarrollar a futuro, que es, por ejemplo, las normas de perforación horizontal dirigida, PHD o HDD en inglés. Esa la vamos a desarrollar muy seguramente este año. Y se solicitan ajustes a normas técnicas para el uso en tecnología sin zanja. Entonces también
A la par de realizar estas normas, la NS 191 y 192, también hay que hacer ajustes a otras normas existentes en la empresa, que hemos venido haciéndolo desde el 2018, por ejemplo, modificar las normas de tuberías para acueductos y tuberías para alcantarillado, la NP 027 y NP 032. Antecedentes adicionales. ¿Sí? Parte de la norma viene o expone algunos de los, o trata de solucionar, no expone, sino trata de solucionar algunos de los inconvenientes que hemos tenido durante el diseño y construcción de algunos de los proyectos acá en Bogotá. Entonces, se aplican conceptos técnicos y lecciones aprendidas de la red troncal alcantarillado, de la dirección red troncal alcantarillado. Se aplican en la norma esos conceptos. Varios de esos conceptos de proyectos que se han realizado en los últimos años en donde desafortunadamente algunas cositas han salido mal y que esas lecciones aprendidas deben verse reflejadas en el conocimiento de la empresa que está reflejado en las normas de la empresa. Entonces, los errores de diseño detectados en algunos productos de diseño, esos están reflejados en estas normas, los que hemos podido detectar desde nuestro enfoque en la Dirección de Ingeniería Especializada, cuando nos han llegado la solicitud de conceptos técnicos, pues hemos podido conceptuar en base a lo que vemos, los trabajos realizados por algunos consultores y constructores, y podemos ya plasmarlos finalmente en las normas de la empresa. Por eso es importante para nosotros tener ese contacto directo con lo que está pasando en las áreas operativas para poder de alguna manera a futuro reflejar esas cosas que se observan en las normas de la empresa. Por ejemplo, también se han incluido en la NS 192 algunos problemas de ejecución en actividades de obra con perforación guiada con tornillos sin fin. Aquí vemos algunos equipos utilizados en este sistema de construcción. La norma fue desarrollada también a mediados del año pasado, entre el 21 de julio y el 4 de agosto del 2021, antes del 21 de julio del 2021, y el proceso de discusión se llevó a cabo entre el 21 de julio y el 4 de agosto del año pasado. Se enviaron a las direcciones y a las gerencias que se muestran en pantalla y se recibieron algunos comentarios y observaciones a las normas. Para el desarrollo de la norma NS 191 y 192, se utilizaron como base algunos libros, documentos y normas específicamente relacionados con el sistema de construcción, con perforación guiada, con tornillos sin fin y tubo piloto. Es decir, esto de tubo piloto no me cuadra, yo nunca lo he visto, ¿no? Los que ya han estado en algún diseño o en alguna obra y dicen, no, pues es que eso siempre lo hemos llamado auger boring. Eso ahora vienen y nos colocan esto de tubo de piloto, ¿eso a dónde sale? Eso Diego se le ocurrió colocarle eso de tubo piloto, ¿no? Eso, así se llama la tecnología, ¿no? Los libros especializados en el tema lo llaman Pilot Tube, ¿sí? Guided Boring Methods con Pilot Tube. De hecho, pues tenemos una definición en la norma en inglés. A algún diseñador se le ocurre por colocarlo en inglés, tenemos que, digamos, definirlo en inglés de alguna manera. Y en español también le damos un nombre ya específico, que no quede auger boring, porque auger boring es muy general también, porque hay una metodología de auger boring que no tiene guiado y otra de auger boring que sí tiene guiado. Entonces, y hay pues la tecnología de perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto que es guiado. Se utilizaron también libros específicamente en tecnología sin zanja que incluyen ese sistema de construcción. Por ejemplo, se utilizó el último libro de tecnología sin zanja del doctor Najafi para referencia de algunos temas que se desarrollaron en la norma. Y por supuesto, también se utilizaron normas relacionadas con el tema. Se utilizó, por ejemplo, la DWA 125E, que es la norma alemana para pipejacking, y se utilizaron normas europeas, por ejemplo, en este momento se me escapa aquí, la ISO 12889, que son, digamos, los sistemas de construcción con tecnología sin zanja de la ISO, de la norma de la ISO. Nuevamente, pues el tema de qué es pipejacking y por qué la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto también la llamamos pipejacking,
¿Por qué? Porque utiliza el hincado de tubería dentro de su proceso constructivo. Entonces, estamos acá, la NS 191 y 192 está en este punto y utiliza el pipejacking como parte de su proceso constructivo. Ya lo vamos a ver en las siguientes imágenes, cómo es que que hace parte de su proceso constructivo. En cuanto a la referencia de la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto, en español la norma dice que si se va a mencionar esa tecnología en español, se debe mencionar como de la siguiente manera, entre comillas, perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. La norma no está diciendo que se debe utilizar auger boring, sino que en los planos, en los productos de diseño, se debe llamar perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. Seamos específicos, por favor, no llamemos auger boring. Si se va a utilizar en inglés, no, es que yo lo llamo es auger boring, pues bueno, seamos específicos, ¿sí? Debe ser referenciada en inglés como pilot tube auger boring, o si lo quieren, pues colocar más resumido PTGAB, ¿sí? Pilot Tube Guided Auger Boring, porque auger boring es otra cosa distinta. Auger boring puede ser otro sistema de construcción. No sabemos si están haciendo referencia al sistema que tiene tubo piloto o perforación piloto o al sistema que no tiene perforación piloto. ¿Vale? Desafortunadamente, la tecnología de perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto, digamos, tiene distintas maneras de ser conocida a nivel mundial. Algunos vendedores de la tecnología la llaman de una manera, en algunos libros lo llaman de otra manera. El Instituto Internacional de Tecnología Sinsana lo llama de otra manera, pero desde el punto de vista de las normas de la empresa se llaman así en inglés y así en español, ¿vale? Entonces, algunos de esos términos, por ejemplo, incluyen Guided Boring Method o GBM, o también se llama Guided Auger Boring, GAB. También lo llaman Pilot Tube Jacking, o también lo llaman Pilot Tube o Pilot Tube Microtunneling, también lo llaman, ¿sí? Pilot Tube Microtunneling, o también lo llaman Pilot Tube Guided Auger Boring. Hay distintas maneras de llamar la misma cosa, pero desde el punto de vista de nuestra empresa, queremos estandarizar esa definición y que se llame perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. Los objetivos de los trabajos de diseño deben ser confirmar la idoneidad de la tecnología, ¿sí? Como primera medida, confirmemos la idoneidad de la tecnología dependiendo del tipo de suelo. Determinar el diámetro de la tubería de acuerdo a las condiciones específicas del proyecto. Establecer un trazado económico en planta y perfil. Especificar las normas técnicas de la empresa, nacionales e internacionales, aplicables a los trabajos requeridos. Y generar los entregables de diseño según los requisitos normativos que ya tiene la empresa Cultural Cantera de Bogotá. ¿Okay? Ahora, la norma NS 191 indica más o menos los rangos entre los cuales se desempeña la tecnología, que esto está también incluido dentro de la NS 189, pero aquí se dice también. La tecnología permite realizar perforaciones que generalmente estarán entre el 0.1 y 1.4 metros de diámetro, ¿sí? Es decir, entre 100 centímetros y 1400 milímetros. Para la instalación de tuberías con diámetros nominales entre 4 pulgadas y 48 pulgadas. Perdón, yo dije 100 centímetros, 100 milímetros a 1200 milímetros. Sin embargo, en algunas situaciones y en algún futuro podemos en Bogotá contemplar la instalación de diámetros mayores de manera más consistente. Se pueden, con esos avances tecnológicos, permitir perforaciones más grandes y por lo tanto la instalación de diámetros mayores. ¿Cuáles son las fases de instalación según perforación guiada contenido sin fin y tubo piloto? Pues tenemos primero la construcción, primero por supuesto, de los pozos de lanzamiento y pozo de recepción, según el sistema constructivo que sea. Aquí, de hecho, pues no se ha colocado ningún sistema específico, solamente que se colocaron circulares porque es lo más normal, pero puede ser cualquier sistema de construcción, puede ser por medio de pantallas preexcavadas, por medio de pilotes secantes, por medio de cable estacado, puede ser por medio de caissons deslizantes, lo como sea, ¿sí? Pero la construcción la idea es tener la construcción de los pozos. Después de la construcción de los pozos, pues viene la instalación de la perforación piloto, que es guiada por medio de un láser,
¿sí? Un láser que está ubicado en la punta, que refleja a un teodolito que está en la parte final, en la parte inicial, perdón, un teodolito que tiene una pantalla de televisión. Después de la instalación de la tubería piloto, entonces se hace la instalación de las camisas de acero con tornillos sin fin, la camisa de acero exterior que tiene un tornillo sin fin interior, y esto lo que está haciendo es ensanchando la perforación. Por acá entra el suelo, ¿sí? Por acá hay unas cavidades por las cuales entra el suelo, y el suelo es llevado hasta el pozo de lanzamiento en donde es extraído. Esta fase, esta segunda fase, no es guiada, sin embargo, utiliza el mismo camino por el cual, digamos, se hizo la perforación piloto, por lo tanto, las desviaciones son mínimas. Las desviaciones con respecto a la perforación piloto son prácticamente cero, nulas, dependiendo del tipo de suelo. En esta fase, pues puede procederse a la instalación de la tubería producto, ¿sí? En el caso de, digamos, de colocar una tubería de un diámetro muy pequeño, se puede hacer directamente después de la instalación de la fase de ensanchamiento. Inclusive, después de la instalación de la tubería piloto, se puede instalar una tubería del mismo diámetro de la tubería piloto, es decir, de 4 pulgadas. Se puede instalar una tubería de 4 pulgadas, que no es lo más común, ¿ok? No es que estemos diciendo que en la norma ahora se hagan diseños para la instalación de tuberías de 4 pulgadas con este sistema, no, sino que sí se puede, pero no es lo habitual. Y como una segunda alternativa de instalación, tenemos también como primera fase la perforación piloto, luego el ensanchamiento con los tornillos sin fin, y por último un segundo ensanchamiento con una cabeza escarificadora motorizada o escarificadora o de corte motorizada, que lo que hace es realizar un segundo ensanchamiento, y en este caso, cuando por medio, digamos, de unas ventanas que tiene esta cabeza de corte, el suelo se mete por esas, o es excavado por medio de esas ventanas de corte, y prácticamente se devuelve por estos tornillos sin fin, y en este caso el suelo pasa por estos tornillos sin fin hacia el pozo de recepción en donde es evacuado, ¿sí? Entonces, en esta segunda fase, el suelo se evacúa en este lado, y en esta fase intermedia, con estos tornillos sin fin, el suelo se evacúa por este lado. Es importante tener esto en cuenta en el momento de definir el espacio adecuado para el pozo de lanzamiento y el cerramiento que se requiere, porque tanto en el pozo de lanzamiento como en el pozo de recepción tenemos la posibilidad de tener que almacenar suelo sobre la rasante, suelo de excavación, digamos almacenamiento temporal. En la norma NS 191 se establecen unos requisitos de trazado, generalmente esos requisitos de trazado en base a la norma de diseño de redes de alcantarillado, la NS 185. Es, digamos, otra de las cosas importantes de mencionar en la NS, para la NS 191 y 192, es que este sistema de construcción es, este sistema, un segundo, ya. Este sistema de construcción es para redes de alcantarillado, no es para redes de acueducto. Por lo tanto, no se hace referencia a las normas de criterios de diseño para redes de acueducto, solamente criterios de diseño para redes de alcantarillado. Se establecen unos requisitos de diseño para el trazado en planta, requisitos para el diseño de trazado en perfil, ubicación de los pozos de trabajo. Esa ubicación de los pozos de trabajo en base a la longitud máxima de instalación, que en la norma pues establece una tabla que guía hacia la longitud máxima de los pozos. Es decir, dependiendo del diámetro podemos tener longitudes máximas entre pozos. Entonces, por ejemplo, si lo más normal es instalar tuberías entre 300 y 1000 milímetros, las distancias máximas entre pozos deberían ser de 80 metros entre pozos, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque en otras tecnologías como microtunelación, la longitud máxima entre pozos puede ser 300, 500 metros, ¿sí? Y si estamos hablando de pipejacking como tecnología, pues podemos hablar de 1 kilómetro, ¿sí? Digamos máximo. Pero pues para esta tecnología no podemos hacernos a la idea de que vamos a tener longitudes máximas entre pozos de 150, 300 metros. No, para estos diámetros, 80 metros. El consultor también debe tener en cuenta que la precisión de instalación vertical de la tecnología es de más o menos
25 milímetros, entonces debe tenerlo en cuenta para determinar los criterios de trazado en perfil. Debe adicionalmente colocarle 25 milímetros adicionales. Las dimensiones de la tubería en relación al tamaño del pozo de lanzamiento y el pozo de recepción también tiene sus recomendaciones. Si la tubería, por ejemplo, tiene diámetros internos entre 200 y 400 y una longitud máxima de la tubería de 1 metro máximo, podemos estar hablando de estas dimensiones de pozo de lanzamiento y recepción. Y si estamos hablando, por ejemplo, tuberías de 800 a 1400, de tuberías de 3 metros de largo máximo, podemos hablar de estos configuraciones de pozos de lanzamiento o recepción. Estos son estimativos y que se deben utilizar en el proceso de diseño para estimar cantidades de obra de excavación. No es que sean digamos, los valores finales o con los que se deben utilizar. Esto está definido en la norma, ¿sí? La configuración final pues debe ser determinada por el diseñador, pero estos son valores que le ayudan a la empresa a determinar cuáles serían, digamos, las excavaciones y cuánto costarían las excavaciones. Se deben realizar los estudios geotécnicos, esto en base a los requisitos de la ANS 174, en base a los requisitos de la ANS 010, que son los requisitos de estudios geotécnicos de la empresa, las normas de instrumentación geotécnica de la empresa. Y adicionalmente a eso, dentro de la norma ANS 161, se incluyen unas condiciones geotécnicas idóneas y unas condiciones geotécnicas no recomendadas específicamente para esta tecnología. Entonces, miremos, por ejemplo, las condiciones geotécnicas idóneas. Serían suelos arcillosos, suelos limo-arcillosos o granulares con al menos 20% de material arcilloso, es decir, que no sean suelos granulares limpios, sino que sean suelos granulares que tienen pegajosidad. Suelos o estratificaciones con N del ensayo SPT mayor a 5 y menor o igual a 30. Cuando son mayores a 30 pueden haber dificultades porque las máquinas se requieren mucho esfuerzo para poder movilizar ese suelo y cortarlo y movilizarlo. Estratos sin nivel freático o máximo hasta 3 metros de nivel freático con el uso de accesorios especiales, ¿sí? Hay accesorios especiales para el trabajo bajo nivel freático. ¿Cuáles son las condiciones de suelo no recomendadas para esta tecnología? Suelos granulares y bajo nivel freático, suelos con polos o con bloques, estratos altamente compactados y rocosos, y otros suelos con niveles freáticos superiores a 3 metros. Si tenemos niveles freáticos superiores a 3 metros sobre la cota clave de la tubería que vamos a instalar, olvídense, no vamos a utilizar perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. No, eso debe estar por fuera de la mesa, ¿vale? Si estamos con niveles freáticos hasta 3 metros, sí podemos utilizarla, siempre y cuando utilicemos accesorios especiales o se especifiquen accesorios especiales. Si no se van a utilizar accesorios especiales, no se puede utilizar la tecnología. Materiales para hincado de tubería, según la NP 027. Bueno, las tuberías de concreto deben especificarse según clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Y para las tuberías en GRP debe especificarse su rigidez en base digamos, a la rigidez newton metro cuadrado. ¿Sí? Generalmente estamos hablando de 20.000 newton metro cuadrado y para arriba. Hasta un millón de newton metro cuadrado. Se debe especificar el material de los lobos de perforación y lubricación. ¿Sí? Debe utilizarse lobos de bentonita sódica o polímeros o una mezcla de ellos. Esto dependiendo del tipo de suelo. No podemos especificar en la norma que siempre se debe utilizar bentonita sódica. No, el uso de los lobos de perforación depende del tipo de suelo. Y también para estos lobos de perforación se debe indicar cuál es el material genérico a utilizar, la dosificación recomendada, los requisitos de equipos para mezcla. En esto hemos tenido infinidad de inconvenientes de la empresa con esta tecnología porque en algunos proyectos inclusive se utilizan mezcladoras de concreto tipo trompo, de estas de volteo, de estas que valen 1 millón de pesos o menos inclusive, y se están utilizando para mezclar, digamos, los lobos bentoníticos.
los lobos bentoníticos no se pueden mezclar con ese tipo de equipo, tiene que ser con una mezcladora de vórtice, ¿sí? Que genere más de 2000 revoluciones por minuto y que tenga un efecto de corte sobre el material y que pueda disolver completamente todas las partículas de bentonita. Entonces, utilizar el equipo adecuado para la mezcla del lobo bentonítico. Se debe medir la viscosidad, la densidad, el límite de pH, se debe colocar, digamos, requisitos de límite de dureza de carbonato de calcio y la presión máxima de inyección se debe determinar desde el diseño, ¿sí? Se debe especificar, ¿sí? Esto es para asegurar la calidad de los trabajos de construcción. Sobre el diseño estructural de la perforación se hace referencia a la NS 174 que ya habíamos visto, la identificación de los parámetros de carga y el cálculo de estos parámetros de carga que ya habíamos visto en la NS 174. Ahora, con respecto al diseño final, digamos, el contratista de obra, ya durante la construcción, estos ya son más requisitos para la NS 192, el contratista de obra debe tener la flexibilidad para modificar los diseños de ingeniería de detalle, ¿vale? Entonces, eso es ya potestad del constructor, digamos, del contratista de obra, poder hacer la modificación de algunas cosas que se generaron en el diseño, siempre y cuando sea contractualmente viable y, digamos, durante la contratación, que esos documentos contractuales lo avalen. Y si es permitido técnicamente dentro de las particularidades del diseño de ingeniería de detalle. ¿Sí? Cualquier cambio o modificación o ajuste del perfil de la perforación debe realizarse siguiendo los requisitos del numeral 4.1.1 de la norma técnica NS 175. ¿Vale? Entonces es muy claro. Se debe realizar la verificación de los parámetros de diseño, como también se pide en la NS 175, y sobre el proceso constructivo se hace también referencia a la NS 175. Sobre otros requisitos durante la construcción, esto en referencia a la NS 192, se indican unos requisitos específicos sobre el manejo y almacenamiento de las tuberías de pipe jacking en la obra, los requisitos automáticos de perforación en la instalación, los equipos de perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto tienen la posibilidad de almacenar los datos que se están generando durante el trabajo, es decir, cuál es la desviación en el momento en el que se está instalando la perforación piloto. También pues coloca la fecha, coloca la presión que la máquina está ejerciendo sobre el cabezal de perforación. Todos esos registros que almacena el computador deben entregarlo, el contratista ahora debe entregarlo a la interventoría y debe formar parte de los documentos finales del proyecto. ¿Vale? Entonces esos requisitos, esos registros automáticos de perforación como el modelo, marca del equipo, presión de hincado, presión de rotación o torque del equipo, pendientes de instalación, desviaciones que se generaron en obra y la longitud total de instalación, inclusive hay una gráfica de presión de hincado versus longitud de instalación, deben ser entregados por el contratista. También se hace referencia a los requisitos cuando ocurran desviaciones puntuales entre tubos. Es posible que durante la instalación se desvíe un tubo y inclusive pues se trate de desalojar la junta entre tubo y tubo. Si durante la inspección con CCTV se observa que hay una desviación superior a las permitidas en la norma, pues la norma también indica cuál es el procedimiento para arreglar ese problema. No hay que hacer excavación a zanja abierta para arreglar esto. Se puede hacer algo en esos tubos, inclusive se pueden instalar unas mangas de CIPP encima de la instalación para evitar que hayan infiltraciones en esos puntos en donde las juntas están ligeramente abiertas. La norma NS 192 también incluye los requisitos de los equipos para perforación guiada con tornillos sin fin, equipos para alineamiento y pendiente, es decir, el teodolito, cuál debe ser el teodolito, la capacidad del teodolito, requisitos para bastidores, unidad de control y unidad de potencia de los equipos de la instalación, accesorios para trabajo bajo nivel freático, entonces si se va a trabajar bajo nivel freático hasta 3 metros, pues se pueden utilizar unos accesorios que son explícitamente descritos en la norma.
requisitos para la instalación de instrumentación geotécnica, que aquí se hace referencia a la NS 175, y se incluyen pues unas descripciones de los componentes mínimos que deberían tener algunos de los equipos, por ejemplo, en este caso, el frente de la perforación piloto, ¿sí? Pues debe ser una configuración similar a esta, en donde se observe el objetivo o la diana, y donde el láser del teodolito pues pueda pasar por el medio de los tubos y pueda llegar hasta la diana y se puedan identificar desviaciones, posibles desviaciones. Debe tener pues el sistema de lubricación que digamos, evacúe el lubricante por esta parte del, de la herramienta y pueda generar, digamos, una capa de lubricante. Obviamente la herramienta debe ser un poco más grande en su punta para permitir un espacio anular con líquido bentonítico o polimérico o su combinación que permita pues que deslice más fácilmente la perforación piloto. Digamos que se incluyen también unas características mínimas básicas del bastidor, del teodolito, dónde debe ir ubicado el teodolito, los apoyos del bastidor, la unidad de control debe estar en este punto y el operario pues debe estar cerca a la unidad de control, la tubería piloto, el láser del teodolito debe pasar por medio de las tuberías piloto y debe ir hasta el cabezal, que ya lo había explicado. En la segunda fase, pues se debe utilizar escarificador, se debe utilizar las camisas de acero temporales. Eso es otra de las, una vez recibí una pregunta de una de las áreas operativas de Red Troncal, donde me decían, Diego, hay que entonces dejar la tubería, la camisa de acero metida ahí para este sistema y dentro de la camisa de acero deslizar la tubería de concreto. No, 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 el sistema no es así. Las camisas de acero son temporales. Mientras se está haciendo el ensanchamiento entre la tubería piloto y la camisa de acero. Y luego se puede empujar la camisa de acero con la tubería o realizar el proceso adicional, que es el segundo ensanchamiento con el cabezal motorizado, en donde la tubería de concreto empuja el cabezal de ensanchamiento, el cabezal de ensanchamiento excava y a su vez también empuja la camisa de acero y así va evacuando el suelo y va generando una excavación superior y la instalación final de la tubería de jacking pipe. Gracias, es todo por hoy. Creo que nos hemos pasado unos minuticos del tiempo que tenía predestinado. Si tienen alguna duda, pues es el momento de realizarla. Hasta aquí llega la socialización de estas 4 normas de tecnología sin zanja. Les recuerdo, por favor, ayudarnos con el, el, el formulario el formulario de apropiación del conocimiento para los que llegaron tarde a la socialización. Les recuerdo que está dentro del chat de la presentación el enlace el, para diligenciar el formulario de apropiación del conocimiento. Por favor, ayúdennos con eso mientras solucionamos preguntas, dudas que tengan con respecto a esta socialización de estas normas. Les agradezco por la atención. Muchas gracias para todos. Por favor, si alguien tiene una pregunta sobre el tema, puede escribirlo en el chat o levantar la mano y será atendida durante el transcurso de esta socialización. Ingeniero Carlos, por favor, me agrada mucho, me complace que haya estado participando en la presentación. Por favor, siga. Sí, no, es que en la definición que nos presentó de las normas nos dijo que arrancaba en 42 pulgadas hacia arriba, pero luego cuando hacemos la excepción de la perforación con tubo, piloto y tornillo sin fin, nos dice que se puede ir desde punto 1, entonces nos cambia un poco el concepto original dada en la definición y posteriormente esto solo se puede hacer con tuberías de alcantarillado.
Muy buena pregunta. Déjenme, les comparto pantalla nuevamente. Digamos que hay que diferenciar dos cosas, ingeniero. El pipejacking, ¿sí? El pipejacking como tal, como tecnología, comienza desde 42 pulgadas para arriba y se debe definir la excavación del frente de ataque, ya sea a mano, con retroexcavadora, rozadora puntual o con máquinas tuneladoras. Sin embargo, el pipejacking como proceso constructivo puede tener diámetros menores, ¿sí? Por ejemplo, microtunelación se puede hacer desde, si no estoy mal, desde los 200 milímetros en adelante. La perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto se puede hacer desde los 4 pulgadas, desde los 100 milímetros en adelante. La perforación horizontal con tornillos sin fin, sin tubo piloto guiado, se puede hacer, bueno, desde 4 pulgadas también, o desde 6 pulgadas, si no estoy mal. Entonces, digamos, ese límite de 42 pulgadas es cuando cuando se quiera llamar al proceso constructivo como pipejacking como tal, o sea, pipejacking solo. Pipejacking con máquina EPB. Pipejacking con máquina EPB, entonces estaríamos hablando de una instalación de 42 pulgadas para arriba. Y una máquina EPB de balance de presión de tierras por tornillo sin fin, o tornillo con máquina con tornillo. Ese balance de presión de lodos o el balance de presión de tierras con tornillo, como pipejacking, puede ser desde 42 pulgadas para arriba. Sin embargo, perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto puede comenzar desde 4 pulgadas en adelante. No sé si eso aclara el panorama, ingeniero, o no. Sí, sí, correcto. No nos quedó en la norma esa definición tan precisa, Diego. A ver, tendría que mirar la norma para ver la definición de perforación guiada con tornillos sin fin, pero creo que sí está esa definición. De una vez salimos de la duda. La NS 191. De una vez salimos de la duda, que la definición creo que incluye los diámetros, y si no incluye los diámetros, de todas maneras en la NS 189 y en la NS 079 incluye los diámetros. Entonces, entonces aquí dice perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto. Traducida en inglés como Guided Auger Boring, es la instalación de tuberías entre 4 y 48 pulgadas, es decir, entre 100 y 1200 milímetros. Entonces sí se incluye dentro de la definición el diámetro, digamos, normal, o el diámetro recomendado. Y solamente, digamos, por la tubería que instala, y la forma como la instala es un proceso constructivo que aplica para redes de alcantarillado. Desconozco si se ha utilizado en algún proyecto de acueducto. Pienso que puede llegar a ser posible siempre y cuando quepa una persona dentro de la instalación para hacer la soldadura de los cilindros de acero, similar a como se está haciendo en la manija Tibito Casablanca, en donde se instala la tubería de pipejacking y después de instalar la tubería de pipejacking viene un soldador y hace la soldadura del cordón radial del cilindro de acero que está embebido dentro de la tubería y después se rellena con concreto ese punto y se continúa. Pero entonces necesita que el espacio que sea el adecuado para que se permita una soldadura. Y generalmente esta tecnología va hasta 48 pulgadas y yo creo que difícilmente cabe una persona para que pueda soldar. Pero entonces en tubería de acueducto red local solo nos queda la última tecnología. ¿Cuál sería? Perforación horizontal con tornillos sin fin. Sí, esa es aplicable. De hecho, ingeniero, la perforación guiada con tornillos sin fin y tubo piloto se puede utilizar, pero entonces tendría que colocar dentro una tubería de polietileno de alta densidad, PN16, PN10, termoensamblada, que resista presiones. Eso se puede hacer.
que sería lo mismo que realizar la perforación horizontal con tornillos sin fin, en donde también por dentro se coloca una tubería de polietileno de alta densidad, PE100. Esas opciones se pueden hacer. Ya, sí, la han diseñado, pero en acero, ¿no? La camisa es la misma tubería, es lo que se ha diseñado, aunque no se ha instalado. Sí, señor. Y hay otras opciones que no las tenemos todavía normalizadas. Digamos que a futuro podemos pensar en esas opciones, en donde se instala en vez de instalar una tubería de producto en concreto, acá detrás del cabezal de ensanchamiento, se ala una tubería de polietileno. Entonces es un sistema que no ha tenido mucha atracción acá en Colombia. Creo que se ha hecho solamente una instalación por allá como que en Quibdó, creo que en Quibdó se instalaron tuberías de esa manera, con perforación guiada, con tornillos sin fin y tubo piloto, con tubería de polietileno de alta densidad, en donde la tubería de polietileno fue alada. En vez de la tubería de concreto empujar el cabezal de descalificado de corte, de ensanchamiento, este cabezal es alado y a su vez se ala la tubería de polietileno detrás. Y entonces, pues en ese sentido, sí pudiera ser utilizado en acueducto. Pero creo que en Bogotá no hemos tenido un proyecto de esos. Gracias, ingeniero, por la consulta. Ivette, no, creo que no tenemos más preguntas. Exactamente, eso mismo iba a comentar. No hay más preguntas en el chat y no hay manos levantadas. Entonces, con esto daríamos fin al evento de socialización de la norma técnica NS 174, NS 175, NS 191 y NS 192. Muchas gracias a todos los asistentes y, por supuesto, al ingeniero Diego Raúl Calderón, que nos apoyó en este evento. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Buen día para todos.